se escucha un rugido que hace temblar los árboles del parque. Es el lobo, claro, que volvió a despertar. Avanza firme como Lencioni desde los 12 pasos, con esa seguridad que solo tienen los que ya olieron la gloria. Camina con la elegancia del Víctor, como si el pasto le pidiera permiso, y aúlla con la fuerza de Rigamonti en la última arenga. Este lobo mete miedo, pero no es pituco. Este lobo mete miedo, pero es pituco. Le gusta el buen trato, la pelota pegada al pie, el pase justo. Toque, lobo, toque, se escucha entre los hinchas que ya no saben si cantar, llorar o abrazar al desconocido al lado. No es un lobo cualquiera. De galera y bastón, sigue su camino con una frase que parece escrita en mármol. Mens sana, in corpore sano. Salud en la mente y en las piernas para romper todas las barreras y escalar donde pocos creían posible. Babosos y babosas levantan su copa y miran al cielo. Saben que hay un Dios con la 8 en la espalda que también está festejando. Que la lluvia fue su manera de abrazarlos a todos, de decirles, ahora sí, muchachos, el sueño es de ustedes. El lobo está suelto y esta vez que se cuide la manada entera de primera, porque viene con hambre, historia, elegancia y corazón. Texto del señor Hugo Fernando Videla. Bueno, aquí estamos en vivo. En vivo, claramente, estamos en vivo. Y cosas que pasan o pasas que cosan. ¿Cómo le va, Hugo Fernando? Tanto tiempo. Sí, yo también. ¿Cómo le fue por Baires? Perfecto, ¿bien? Maravilloso. 5/5. Sí. ¿Vendió muchos libros? Sí, vendí algunos, pero creo que era más que nada rodearme de afecto y también de ver ese aire renovador que tiene Buenos Aires. En el transcurso, mire, hubo 2 eventos que los vi, los toqué de oído. Sí. Uno que tiene que ver con nuestro programa de hoy, el ascenso de Gimnasia me agarró en Buenos Aires, no estuve presente. Y el recital de Silvio Rodríguez, tampoco estuve presente, pero bueno, sé que fueron muchos mendocinos a los 2 eventos y fantástico. Bueno, justamente buscando aires en Buenos Aires. Exactamente. Lo extrañamos Gracias. Acá la producción. Muy buenos programas. Rocío Vega en la producción, Dieguito Mangione en los controles, La Colo y Ojitos Azules, ahí en diseño. Bueno, pero claro, creo que no quedaba otra alternativa. Creo que no quedaba otra alternativa después de lo que había pasado, de lo que pasó el último sábado y este histórico ascenso a la Liga Profesional de Gimnasia. Teníamos que hacer un especial sobre el lobo, merecido. Sí. Es cierto que faltan algunas fechas y sé que Dieguito Mangione me va a mirar de reojo, pero por el momento 3 equipos en primera. Por el momento sé que nuestro operador es hincha de Godoy Cruz. Yo creo que se va a quedar el Toma también. Sí. 3 equipos mendocinos, histórico. Histórico. ¿Sabe que hubo una cuestión muy interesante al respecto? He visto muchas notas sobre esto. Y es más, en una charla con Carlos Aira, que el otro día me contactó, estuvimos conversando en Radiográfica. Sí. Yo recordaba el hecho que un antecedente en un torneo nacional del 74. Lo que pasa es que, claro, eran 2 equipos de Liga Mendocina, claro, que eran Godoy Cruz, San Martín y Huracán de San Rafael. Ahí se dio la coincidencia de 3 equipos mendocinos en la máxima categoría. Algo que, bueno, como bien lo decís vos, anhelamos, esperamos que se siga dando, que se pueda dar con Godoy Cruz manteniéndose en primera. Ojalá que así sea. Pero bueno, como este programa es raro... Y recuperamos el clásico, eso sí. Exactamente, el clásico del parque. Nosotros siempre lo decimos, el público se renueva. No sé quién dijo la frase esa, pero está buena. Quedó. Nosotros somos un programa raro, se llama Historias Deportivas. Mezclamos deporte, pero no somos un programa estrictamente deportivo. No. Nos gusta hablar de cultura, nos gusta hablar de historia. Literatura, todo. Salimos por radio, pero también por Twitch, Ciudadano-News. Después esto se sube a YouTube. Así que es difícil de encasillarnos. Decíamos, bueno, vamos a hablar del ascenso al lobo, pero no solamente de fútbol, tenemos que hablar de cultura también. De literatura, de arte, que tiene que ver con el fútbol, porque el fútbol también es arte, en definitiva. Totalmente, ¿no? Sí. Y estuvimos en la Feria del Libro ambos, presentando nuestros libros, y también se presentó el libro de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por supuesto con la anuencia del área de cultura, del club, que está bueno, y celebramos que cada vez más clubes tengan su área de cultura, tinta, toque y tablón. Y vamos a hablar con el titular de Cultura de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que está aquí con nosotros. Gaby, muchísimas gracias por haber venido. ¿Cómo estás, Gabriel Jiménez? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Felicidades, Felicidades por el ascenso.
Sí, sí, la felicidad es total, desde hace miles de años que esperábamos esto. ¿Vos participaste a ver, te tocó ver o eras muy chico los viejos nacionales de gimnasia? No, yo soy categoría 82. Claro. Lo hablaba el otro día con la gente de cultura. No hay un titular ni un suplente, somos un montón de personas y todos hacemos de todo. Yo por ahí soy el que más pone la cara, pero somos muchos. Y hablábamos de esto, que nos hemos criado alimentados de una historia, de una mitología casi, de cosas que nunca vimos. Uh-huh. Yo tengo 43 años y no lo vi jugar al Víctor. Claro. Mi papá sí, un montón de gente sí, todo el mundo me cuenta. Yo daría mis 2 ojos por 5 minutos de ver eso. Pero toda la época de gloria no la vimos, nos las contaron. Somos la generación que vimos al Lobo por la liga arrastrándose prácticamente. Cuando empezamos, todos los que tenemos más de 40 o por ahí, era la época de Gutiérrez Martelén y para acá. Y fue la reestructuración de AFA del 89 con Grondona y quedamos afuera, como quedaron afuera todos los clubes de Mendoza y de las provincias. Así que hemos visto un montón de cosas, pero no la gloria que nos contaron, sino historias de barro, de las calles. Así que estamos reconstruyendo esa mitología y ahora por primera vez estamos en este lugar. ¿Te tocó estar el sábado en la lluvia? Sí, en claro. Ese momento épico. No me lo voy a perder. Fuimos varios. Dicen que alrededor de 40 colectivos. No hay una contabilidad oficial de esto porque la gente se empezó a organizar por su cuenta. Desde los barrios, las peñas, las agrupaciones. Hubo como una organización central de algunos hinchas desde el club, por fuera del club. Tenemos esa cuestión todavía que sigue pasando. Y mucha gente que salió por su cuenta o que también vinieron desde otros lugares. A mí me pasó el año pasado en Córdoba encontrarme con gente de Rosario, hincha de Gimnasia, que no sabía que iban a ir y nos encontrábamos ahí en la plaza en la previa y de golpe te das cuenta que hay gente por todos lados y que habían hecho una movilización realmente muy grande para ir a ver el partido. Sí, tal cual. ¿Te sorprendió la cantidad de buenas energías que hubo? Vos sabés que a mí me tocó ir a cubrir por Ciudadano News. Nosotros seguimos la campaña de Bodecruz y de Independiente Rivadavia en primera, y nos tocó estar al otro día en el clásico, y nuestro compañero Chapa Olmedo hablaba con los hinchas y fue unánime, el 100% de los hinchas: estamos contentos con el ascenso de Gimnasia, vamos a tener el clásico en primera. Saludos de hinchas de Godecruz, saludos de hinchas de San Martín, de todo Mendoza. ¿Te sorprendió o creías que iba a ser así? No, un poco eso lo hemos vivido. El Víctor siempre contaba que a él lo respetaban y lo saludaba gente de todas las canchas y lo invitaban a ver los partidos y iba caminando como uno más y bueno, era el Víctor, por supuesto, no me estoy comparando, pero digo, hay una simpatía por Gimnasia en general que me parece que viene de la mano de la historia, de los viejos nacionales, del estilo. Hay algo que genera esta buena onda con la gente y también lo viví en primera persona. Yo estas últimas semanas he ido con la camiseta de Gimnasia o con un pantalón o con una remera a todos lados. Claro. Sí. No me lo podía sacar, había entrado en un modo que por lo general mantengo cierta formalidad en mi vida por el laburo y demás, pero era una cosa que donde iba con algo de Gimnasia. Y me pasó esto que estás comentando vos, que me encontraba con gente y me daba mensajes esperando que ascendiéramos, que nos fuera bien, que esta vez iba a pasar. Y la última fue antes de viajar. Había ido con una remera de la que hace el Juli, el nieto del Víctor. Sí. Al supermercado, al Átomo. Uy. Y no hay problema, nombramos a los amigos. No sé si son tan amigos, pero una de cal y una de arena. Y estaba ahí haciendo las compras para el viaje, los preparativos, y de golpe pasa otro que no nos conocíamos, empezamos a hablar por la camiseta, y de golpe éramos como 4 o 5, se había armado una asamblea ahí en los pasillos del supermercado, planificando el viaje o qué iba a pasar, y hay esa cuestión de que esa energía que ya nos ha pasado otras veces, cuando se está por dar el ascenso, se está por dar el campeonato,
se percibe en la gente, en la hinchada, en los dirigentes. Se empiezan a alinear algunos planetas y te das cuenta que puede pasar. El año pasado no estaba eso. Mirá vos. En un ratito quiero que hablemos del libro, Tinta, Toque y Tablón, que fue presentado en la Feria del Libro, pero queremos sumarlo a esta mesa de manera virtual a alguien que sabe y mucho. Gimnasista de ley. Claro. Además, como Gaby, claro. Si este programa se llama Historias Deportivas, tiene que haber un historiador. Tal cual. Así que lo vamos a invitar a sumarse a la charla a Oscar Casares, que está del otro lado. Oscar, bienvenido, buenas noches y felicidades. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes. No sé si me escuchan. Sí. Perfecto, te escuchamos. Bueno, un verdadero placer y escuchar a quien me antecedió, que creo que es Gaby Jiménez, si no me equivoco. Sí, señor. Sí. Bueno, muy bueno el relato y un placer y por supuesto muy, muy feliz después de todo lo que vivimos el sábado ahí en Vicente López y este hecho de tal vez el hito más importante en la historia de Gimnasia, que es arribar a un torneo nacional, pero con esta modalidad que después a partir de que se regionalizaron los torneos, a partir del 86, que empieza la B Nacional y todo esta organización del fútbol argentino, que en realidad lo que sí yo, más que elogiar, digo, es un toque de realidad, de que ya sabemos que nuestro país es un pulpo macrocéfalo, que es un tamaño enorme, la cabeza que está ahí en el AMBA. Entonces, si queremos participar de un modo estable en estos torneos nacionales, compitiendo con los equipos que más nos interesan a todos los argentinos que están ahí en ese lugar que mencioné, es a través de estos torneos maratónicos, que es muy difícil llegar, pero que el objetivo es que una vez que llegas ya quedas, digamos, de una manera estable, con tu derecho a permanecer en primera división, no como aquellos viejos nacionales que ibas un poco de prestado, ibas por el año, volvías a tu liga y después ascendías. Entonces, uno siempre dice, el otro granito histórico fue cuando en el 70 Gimnasia llega al primer nacional con aquel gol de Aceituno. Pero esos torneos nacionales, que incluso es más, de esos 9 que jugó Gimnasia, cada año había que revalidarlo. O sea que podríamos decir que Gimnasia logró su décimo, no digamos ascenso, porque tal vez ascenso, como la palabra indica, sería el primero, pero sí arribo al torneo superior de AFA, porque año a año vos lo tenías que revalidar. El 70 fue la final con San Martín, que venía de ganar un torneo de los 4, en el 71 una eliminación con los marplatenses para llegar a Nacional 71, en el 72 aquellas famosas finales con Unión, el 75 por ser campeón 74 y un torneo de los 7 que se jugó para que Gimnasia pudiera llegar al 75, y así cada año. Después de ahí todos los últimos en general fueron por ser campeón del torneo local. Entonces cada uno de ellos hubo una llegada a esos torneos nacionales de una estructura precaria, donde, bueno, vos ibas por la provincia, ni Talleres de Córdoba, que fue, bueno, primero para mí empezó Mendoza, después cuando asomaron los cordobeses con aquel equipo de Amadeo Nuchitelli en Talleres de Córdoba, tampoco pudo quedar en la estructura permanente de la AFA, sino que ir revalidando. Hubo una resolución que le permitió a Talleres, le dio algunas prerrogativas, pero entonces esta manera de llegar después de estos torneos maratónicos, lo bueno es que llegás con paso firme, llegás de una manera estable, de una manera segura, y el compromiso de permanecer, porque vos imagínate que otra vez bajar y tener que competir nuevamente con estos torneos de Primera Nacional, que se le llama ahora de segunda categoría, que es maratónico. Entonces el compromiso es permanecer, ya que se ha logrado la llegada a la primera división del fútbol argentino, ¿no? Claro. ¿Cómo estás, Oscar? Fernando te saluda, Montaña. ¿Qué tal? Un placer Fernando? enorme. Oscar, bueno, recién le preguntamos a Gaby, él dice que por una cuestión generacional no vio muchos hitos del Gimnasia, pero bueno, sí los ha vivido a través del relato de su padre, sus amigos, de toda la gente gimnasista. Vos sí has visto mucho Gimnasia. Concretamente, ¿cuál es tu primer registro como hincha de Gimnasia? La primera emoción, si se quiere, o la que fuera, la primera sensación como hincha de Gimnasia de decirte soy hincha de Gimnasia, siendo niño, supongo, ¿no? Exacto, me hizo hincha mi abuelo materno y fue a los 8 años, yo nací en el 55, en el 64 que fuimos campeones, y ahí surgió el nombre de el tema de los compadres y el romanticismo que implicaba cada uno, hasta sus apellidos, porque yo era niño y el de Grotaglia, Aceituno, Videla, Sosa y Montes de Oca. Entonces eran figuras que ya te enamoraban de por sí, además del estilo futbolístico, del toque, de buen fútbol, que eso es lo que siempre identificó al Lobo, y eso es lo que hizo que el hincha independiente, no de Independiente, sino el hincha de cualquier club mendocino, va de retro.
claro, se empatizara por Gimnasia no solo por ser capitalino, sino por su estilo futbolístico. Toda la impronta del Víctor en adelante y su compañero. Entonces mi primer recuerdo es en el 64, que fuimos campeones de la Liga Mendocina, aquellas dos finales históricas con Huracán Las Heras. Bueno, después el campeón de campeones de la Bombonera en el 65, que fue otro hito bárbaro también. Yo era niño y mi abuelo me decía, porque Gimnasia no solamente es campeón, sino que es campeón de campeones. Yo no entendía muy bien que el campeón lo hacía así de una manera rimbombante, porque era el mejor equipo del interior del país. Ahí en ese torneo que organizó Boca, en el 65, todos los campeones de provincia. General Paz Junior, que era de Córdoba, Unión de Santa Fe. Entonces, ese fue un gran logro, y ese pasaje de la historia para mí fue imborrable. Después, bueno, el campeón del 69, porque todo nace en el 64, ahí confluyen los compadres, de ahí surge la base para esto de la Bombonera, para el campeón 69. Y ese campeón 69, cuando ya la delantera viene Aguilera, Europel venía de tu querido Atlético Argentino. Sí. Y eso fue a la vez, ahí nomás llegamos los nacionales, en el año 70, los compadres, los cuatro llegan a estar juntos hasta el Nacional 71. Ya en el 72 se va el Polaco y el Bola Sosa, pero quedan el Víctor y el Cachorro Aceituno, el Nacional 72. Entonces, bueno, también la gloria, y para mí el hecho de que la historia permitiera que convergieran los compadres en el arribo a los nacionales en el año 70. Ya llegaban grandes, y sin embargo grandes provincianos de un fútbol cadencioso dieron cátedra en el fútbol argentino, que vos dirés, pero ¿cómo un juego lento, preciosista, provinciano, vuelvo a decir, se luciera? Y bueno, fue así. Eso fue glorioso. Llegaron todos grandes. El Víctor tenía 33 años y estaba iniciando con 33 años su etapa más gloriosa, que es la trascendencia a nivel nacional. Y es difícil ver en un futbolista que su trayectoria empiece a los 33 años, y en el mismo Messi, por decir, empiece una trayectoria de renombre nacional a los 33 años. Después, cuando el Víctor es refuerzo de la Lepra en el 73, incluso fue el mejor jugador del país, ya con 36 años cumplidos. Bueno, en este caso es el refuerzo, pero bueno, es el Víctor, lo mismo. Y el mejor para el gráfico, el mes de octubre, me acuerdo, del 73, mejor promedio nacional, el Víctor. Entonces fue una etapa realmente inolvidable para Gimnasia, para el fútbol mendocino. Y en los nacionales, fíjate vos, todo esto que a mí me gusta siempre dar un toque de romanticismo, fue la etapa más brillante, del 70, que fue el primer nacional, hasta el 84, que fue el último que jugamos. En el 70 con los compadres, y en el 84 nada menos que con Juan Gilberto Funes en el equipo como figura estelar, y el Víctor como técnico. Sí. Toda la historia de Gimnasia parece que a propósito se escribiera con este toque de romanticismo y de marcaritos, y fue la época dorada, porque ahí, en esos años, si uno armara claro, los jóvenes lo arman de otra manera, un equipo ideal, que por supuesto tengo mi equipo ideal, tengo mi top 10 y tengo lo que quieras, lo armo con esos jugadores, porque la verdad que esa etapa dorada, bueno, espero que ahora, con esta incursión en los nacionales, podamos otra vez hablar de jugadores de la, digamos, prestancia, del estilo que tenían aquellos, y que podamos volver a incluirlos, y que esta historia sea algo similar a lo que vivimos en aquella época, ¿no? Claro, porque en definitiva, bueno, ha habido muchos, como lo dijiste vos, Juan Gilberto Funes. Yo pienso más contemporáneamente el Mago Goga, que es un tipo muy querido en Gimnasia, y así sucesivamente. Llama pero también, ¿no? Claro, claro. Pero pensaba que por ejemplo ahora con el ascenso de Gimnasia, y por ahí nos han llamado tanto a Hugo, a mí, preguntándonos de diarios del interior de Buenos Aires, y siempre la pregunta es el Víctor Grottali, o sea, como que la identificación con Gimnasia y el Víctor es total, y lo va a seguir estando. Obviamente que Gimnasia ha hecho historia, Gimnasia actual, pero bueno, es como ineludible siempre hablar del Víctor, la referencia. Totalmente. Así como digo, otro de mis grandes amores es la ciudad de Buenos Aires. Soy fanático y viajo en cuanto puedo. Tuvo dos fundaciones, y Gimnasia Mendoza también. Uno el 30 de agosto del 1908 y otro el 14 de abril de 1956, cuando debuta Víctor Grottali en primera división. Eso fue notablemente un antes y un después.
porque a partir del Víctor, después ahí al poco tiempo van llegando de a poco los compadres y se van armando estos equipos que yo te decía, el subcampeón del 60, que era con Berti, Legrotagli, Curi, Montesioca y Ledesma, el del 64, esa delantera, bueno, Ramírez, Videla Torres, Silva, Augusto Sosa, Piantino, Legrotagli, Cintura, Montesioca, Ledesma, campeón Bombonera, 69. Entonces, pero todo es con la irrupción del Víctor. Fue notable el tema, si bien ya Gimnasia tenía otros antecedentes de otros campeones con buenos jugadores, de Vicente González, de Bruno Rodolfi, Irañeta, sin embargo, la aparición del Víctor y el debut fue un antes y un después, y eso que hemos tenido muchos ídolos, porque esto lo decís hasta con clubes de Buenos Aires, y decís, bueno, porque es un equipo chico, bueno, a ver, han pasado Juan Quilberto Funes, Feldman, Rogel, con grandes jugadores, y que un jugador sea tan decisivo en la historia de un club, no lo he visto ni siquiera en otros clubes grandes de Buenos Aires, siendo que hemos tenido muchos ídolos también en Gimnasia, pero lo del Víctor fue algo fenomenal, y su estilo de juego, que no se lo he visto a ningún otro enganche, a ningún otro armador. Vos veías jugar Gimnasia y el Víctor era como un imán, parece que la pelota siempre volvía a él, estaba en todos los lugares de la cancha con su ritmo cadencioso y lento, pero estaba en toda la cancha el Víctor, siempre recibiendo la pelota. Y parecía que todo Gimnasia jugaba de Legrotagli. Todos parecen que eran Legrotagli, porque tenía un efecto contagio que ni el más pintado de los jugadores ha producido eso. Sino, bueno, su individualismo, el rendimiento para el equipo, que Pochini, que Messi, pero por hablar del fútbol argentino, ¿no? Maradona mismo. Pero eso que parece que eran 11 tipos que jugaban de Legrotagli, fue un hecho para mí único, porque él trasladaba el fútbol del toque, que lo caracterizó a Gimnasia, a todos sus compañeros. Entonces fue un fenómeno único lo del Víctor. Es decir, ¿con quién lo compararía? Y tenía cosas de Gorosito en cuanto a los cambios de frente, a Iniesta también, en alguna manera de disponer del fútbol y pararse en la mitad de la cancha, pero en muchas cosas era único el Víctor, y bueno, fue algo realmente apoteótico lo que él hizo por Gimnasia, ¿no? Aprovechando, estamos hablando por supuesto con Oscar Casares, aprovechando que tenemos un historiador en esta mesa virtual, le quiero consultar qué fue el gol del pasaporte. Bueno, el gol del pasaporte fue el que consiguió Aceituno en 1970, que, Gimnasia venía de ser campeón 69, como ya lo dije, San Martín venía de ganar el torneo de los 4, que participaron Luján, Independiente, no sé si tu argentino va posiblemente por Fernando. Claro, aquellos famosos argentinos tienen unos jugadores tremendos también en toda la década del 60. Debo decirte un asterisco, que Gimnasia se ha nutrido de muchos jugadores atléticos argentinos. Totalmente, Miguel Ángel Albarracín, por ejemplo, llegó a ser titular indiscutido en el primer Nacional 70, y bueno, por nombrarte uno, sí. Pero ese jugador que también estuvo en el Tomba, pero un delantero, bueno, Oropel, por supuesto, no hay que decir, el negro Oropel, y muchos, después de que ese Quintana, sí, Solorza, pero claro, Solorza sucesor al Quique Lucero, uno de los mejores 5 también de la historia del fútbol mendocino. Bueno, entonces el gol del pasaporte fue, entonces se jugaron 2 finales, fíjate, un sábado y un domingo, un sábado así con un día de diferencia, porque no daban los tiempos por el inicio del Nacional 70. Entonces, partido de ida, cancha de la Lepra, 0-0, partido muy cerrado. San Martín tenía un equipazo tremendo, también los dos equipos tenían jugadores de nivel similar, diría, ¿no? A San Martín siempre lo respeté por su estilo futbolístico también, como al Atlético Argentino mismo en sus épocas doradas, ¿no? Y bueno, después la revancha del día siguiente en cancha del Tomba, un 0-0, un partido cerrado, totalmente dificilísimo. Segundo tiempo contra el Arco Oeste, un centro donde participaron Ibáñez, participó Aguilera, y una pelota que se la ponen de cabeza así como hacia atrás, eso que 2 cabezazos en el área es gol. Tiene un poco de esa esencia, y Aceituno con un cabezazo fantástico, Gringo Rey era el arquero, y ese fue el gol creo que más grité en mi vida, por la época, porque Gimnasia ya veníamos de todo su fútbol, de todo su romanticismo, toda su mística. Es como cuando Nicolino Noche llegó a pelear por el título del mundo con Fuji. Es lo mismo que le pasó a Gimnasia cuando llega al Nacional 70, ya venía con unos pergaminos, con el buen fútbol, con todo, para llegar al Nacional. Entonces uno gritó con el alma, porque era tu esencia, era tu equipo, era tu mística. Y bueno, y ese fue el gol, se le llamó del pasaporte al Nacional, y yo le digo del pasaporte a 9 nacionales. Porque a partir de ahí cambió la historia de Gimnasia. Ya el 71 fue una final liviana contra los marplatenses,
que en el partido de vuelta se le ganó 4-1, pero con una superioridad notable a Aldo Civi. Creo que era Aldo Civi el equipo. Después el 72 contra Unión de Santa Fe, pero todo ya era como que era un hecho, lo que vino después. Entonces fue un gol, fue el gol más importante sin duda te diría tal vez de la historia, porque incluso ahora en este ascenso está un poco repartida la cosa entre Lencioni y su jugada y su penal y Rigamonti, pero no hubo un gol, bueno, el gol del empate de Lencioni fue el pasaporte, ya que usaste esa palabra, para llegar a los penales. Claro. Pero bueno, no es lo mismo de aquel, sí, por ejemplo el de Llama acá, por supuesto, con defensores de Ramallo, creo que era, ese gol, el mismo de Oga en Córdoba, pero resulta que ya estábamos clasificados con el 0-0. Llegaron los goles de Taborda y Farías en el partido de ida con Talleres de Córdoba, habría que dividir el mérito entre ellos, y fue el triunfo con Talleres de Córdoba. El de Oga para dejarnos tranquilos allá, porque ya con el 0-0 nos clasificamos. Pero bueno, lo mismo, simbólicamente ya volvió la paz al hincha de Gimnasia, porque nos tenían ahí acosando ahí contra el arco de Alasia, que tuvo una actuación formidable también, y eso simbolizó el gol de Oga. El de Aceituno fue algo bien concreto, era un 0-0 los dos partidos, y el golazo del Cachorro, que bueno, decíamos sin duda el más importante del siglo XX. Yo antes de jugar ahora esta final decía, y ahora se va a venir el del siglo XXI. Bueno, no vino en sí el gol del siglo XXI, por supuesto, el hecho del siglo XXI, que es el del ascenso, pero el de Aceituno fue un gol inolvidable y, bueno, diríamos tal vez que puede seguir siendo el mejor de la historia, porque fue, claro que era distinto, porque era de tu liga local que llegabas a la AFA, fue un ascenso que te costó todo el torneo maratónico de la B Nacional, y el mérito fue entre todos los jugadores que fueron haciendo goles. Que hizo Antonini también, que nos permitió llegar a la final en el último partido acá de local, creo que contra Defensores de Belgrano. Ese gol de Antonini también fue decisivo, que nos llevó a la final. De Lencioni, por supuesto, el de final, porque hizo también totalmente el partido. Eso nos hizo quedar psicológicamente ganadores ya del partido. Así que, bueno, así se escribió esto. El de Aceituno fue un gol histórico, y bueno, el que más recuerdo y el que más grité en mi vida fue ese, indudablemente, ¿no? Me gustaría consultarte, Oscar. Primero, estuviste en la cancha, eso sí. Sí, por supuesto. Sí. Sí. Minuto, no sé, 86, vamos a poner 86, 87. ¿Creías que la suerte ya estaba echada o estaba todavía la ilusión de que algo podía pasar antes del penal? Mira, yo la verdad estaba en la Popular con la gente de Gimnasia, y yo pensaba que ya estaba prácticamente todo terminado. Si bien el equipo seguía con su actitud, buscando el resultado y buscándolo, y yo digo, bueno, apenado, se nos dará en la reválida, ¿no es cierto? Sí. El reducido. Pero uno en el fondo también no puede ser así, porque qué injusto, porque el equipo había tenido la actitud de ganador los 90 minutos, claro, buscando el partido, porque eso era evidente que el otro equipo estaba esperando de la larga, los penales, claro, en cada jugada, por ahí cuando la podían demorar lo hacían, y Gimnasia salió a buscarlo, tuvo la actitud de ganador los 90 minutos, así que era injusto. Y yo cuando veo una jugada rara en el área, en el otro arco, y digo, claro, el delantero que va incursionando, y empiezan a levantar la mano todos los de Gimnasia como reclamando algo, y digo, pero ¿qué pasó acá? Penal, ¿será cierto eso? ¿Lo va a cobrar? Y cada vez empecé a ver más manos, brazos que se levantaban de Gimnasia reclamando, y bueno, ya digamos el árbitro era un poco deudor de Gimnasia por todos esos fallos controvertidos del primer tiempo. 2 goles anulados. Claro, y el penal ese que parece que también fue penal. Claro. Entonces, y cada vez, ya cuando de a poco me voy dando cuenta que lo cobra, que indica con el dedo y con la mano como que el punto de penal. Bueno, ahí nos volvió el alma al cuerpo. Ahí cambió totalmente, de un pozo surgir así de repente al éxito, al éxtasis, porque digo, el penal lo tenés que meter, por supuesto, y bueno, fue así que se dio. Ahí ya pensabas que ya era para nosotros, que ya anímicamente los otros se derrumbaban, y bueno, fue así que Madryn después en el alargue, bueno, hubo un gol que le anularon, porque también ahí otra vez que estaba Usay, el delantero, en el arco que avanzaban hacia la hinchada de ellos, y bueno, y después los penales, siempre con nervio, pero digamos, lo peor fue cuando ya se acercaba el final y que pensábamos que ya estábamos de vuelta y que había que pensar en el repechaje.
Así que la verdad que sí, uno se sentía que en algún momento ya la cosa estaba terminada. Pero bueno, después fue, por eso te digo, de la desilusión al éxito total y al éxtasis de sentir haber logrado semejante tema, porque yo digo que llegar de este modo al torneo superior de AFA no es lo mismo que cuando llegabas a través de los viejos nacionales. Claro. Así que te genera el compromiso de permanecer ahora, ¿no? Bueno, Oscar, hace un rato nos tiraste el pase, ya que Gimnasia era el toque, ya nos diste un toque, te lo preguntamos. Decías que tenés todo, o sea, equipo, pregúntenme del equipo. Bueno, el equipo histórico de Gimnasia, según la óptica del señor Oscar Casares, el doctor Oscar Casares. Bueno, lo único que muchos jóvenes me van a criticar de decir, porque yo tengo mi equipo ideal, tengo mi 18 ideal. En aquella época de los viejos nacionales se hacía una lista de buena fe con 25. Tengo mi lista de buena fe ideal. y para los asados, porque hace asado Oscar con todos los, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque hay veces que como los estilos cambian, vos decís, pero ponés marcadores de punta de qué estilo y te cambian entonces la manera de jugar al fútbol. Entonces dejás, por ejemplo, hay algunos que son leyendas, pero que tal vez técnicamente han tenido una capacidad superior en cuanto a la realidad. Pasa con los centrales, vos decís, por ejemplo, Sosa y Rojas, que estuvieron en los nacionales de los 80, fue extraordinario. Tanto el Patón Sosa como Carlitos Rojas, para muchos, técnicamente eran dos fenómenos. Sí. Ahora, de antes tenés otras leyendas que no podés dejar afuera, como el Panza Videla, el Chupete Badía. No, el Chupete Badía compartido también con él. Entonces, bueno, si querés te digo mi equipo ideal, no tengo problema. Dale, sí, lo escuchamos. Bueno, Enrique Reyes en el arco, no obstante que te digo que muchos futbolistas con los cuales he hablado, incluyéndolo al Víctor, incluyéndolo a Badía, muchos lo querían al Chalo Pedone. Claro. No solamente que decían que lo admiraban, eran muy amigos y como personas, sino por la manera como desde el arco él se integraba con la línea de fondo. Muchos de ellos prefieren al Chalo Pedone. Yo desde afuera, el Gringo Reyes para mí, que también pasó por Argentino, tengo entendido, algún año. Sí, el Gringo, sí, temporada 84-85, sí. Bien, para mí el Gringo Reyes tiene un récord de ser el mejor en la historia de Gimnasia, el mejor en la historia de San Martín, el mejor en la historia del fútbol mendocino y uno de los mejores arqueros históricos, digamos, del equipo de Villa Crespo de Atlanta, ¿no? Que tuvo un éxito total del 76 al 79, también ahí cuando estuvo en Atlanta. Así que es raro que un futbolista tenga esos récords de dos clubes del fútbol mendocino, y el Gringo lo sabe. Cuando va alguien y le dice, hay una persona aquí, debe ser el doctor Casares, ya sé que pero digo, ¿cómo puede ser que uno sea original diciendo una cosa que me parece muy clara? Bueno, Argentino tuvo el Gringo Giaconetti, que fue también otro tremendo arquero de fútbol mendocino. Bueno, entonces Reyes, el Negro Castro de 4, todo un símbolo en el fútbol de Gimnasia. Badía, el Panza Videla padre y Juan de Dios González. Siempre dice que Videla y Badía eran dos, sin embargo el Choco Vicino me dijo varias veces que cuando él jugaba con Badía alternaban la posición. Uno se quedaba en la cueva y otro iba de stopper, o sea que él me autoriza, digamos, el Choco Vicino, claro, a que el Panza Videla también podría ser 6, por decir. Entonces, Reyes, Castro, Videla, Badía y Juan de Dios González. Juan de Dios González porque eso era un típico 3 al estilo de Gimnasia. Hecho como el Negro Castro en la punta en el lateral derecho, Juan de Dios González por la izquierda. Por ahí no podrá ser del gusto de todos, pero indudablemente que del fútbol, el toque también, un 3 que tenía toque, el Negro Castro también tenía estilo, Videla tenía estilo y Chupete Badía hasta desde la defensa tenía estilo. Gimnasia. Bueno, el medio campo que no hay que darle a ninguno de los tres genios, ídolos, que el tema cómo eran los verdaderos números que se calzaba cada uno, porque hay todo un tema con eso, pero ya lo tengo claro en definitiva. Ibáñez era el 8. El Bolita Sosa era 5, toda su vida fue 5, me lo dijo a mí personalmente, y el Víctor suelto por la izquierda, no obstante que se calzaba la 8 en la espalda. Ese es el mediocampo que no hay con qué darle. Y adelante, Funes no puede faltar. Para mí, y acá esto puede ser opinable por mucho, el Negro Méndez, que tenía una técnica también. Tucho Méndez, Eduardo Tucho Méndez. Eduardo Miguel Tucho Méndez, exactamente. Y Feldman. Claro. Las dudas pueden ser Herrera, el Colchón Herrera, según cómo armes tu equipo, tendría que ser en lugar de Méndez con 4, con media punta. Ese podría ser una duda. El Loco Fornari, Perico Ojeda, son jugadores que pueden estar ahí mediando en este equipo. Pero ese es mi equipo ideal de Gimnasia. Montes de Oca fue otro jugador tremendo.
En el medio campo los dos, porque si es 18 ideales, bueno, Montes de Oca y Herrera serían los dos que faltarían. Claro. Fornari y Perico G de arriba serían los dos suplentes, y atrás Rojas, Sosa. Y Pedone, por supuesto, el arquero suplente. Ese es mi... Ahora, llama la atención y decir, pero está buscándose todos jugadores de antes. Y bueno, y te puedo decir que Arancia puede ser el tercer arquero, Oga puede ser el tercer o cuarto volante por izquierda. El Chueco Nonino fue un jugadorazo también, que yo lo admiraba mucho, pero están, la verdad, es triste decirlo, pero espero que volvamos a ese presente, que no es que todo tiempo pasado fue mejor, porque uno se autocuestiona si es que uno no peca de eso, es decir, pero entonces uno se queda con el pasado. Y lo que pasa es que los logros de estos jugadores, también los jugadores permanecían más tiempo en el fútbol mendocino, uno los apreciaba también de otra manera, en el fútbol local, en los campeonatos nacionales. Entonces ahora son jugadores que están un poco más de pasada, pero no puedo comparar las duplas ni Mondino Meritelo o Mondino González con Badía y Rojas, por ejemplo, Badía y Sosa, Videla y el Polaco Torres, que es una leyenda, no obstante que no lo ubico en mi equipo ideal, pero claro, no, en mi opinión, sé que no le va a gustar, a lo mejor no resiste el análisis porque son épocas, y vos en argentino también lo experimentarás, imagínate aquellos como Kumaudo, Juan Diego Fernández, Alcaraz, todos esos jugadores, que es el Quique Lucero, claro. me acuerdo Chacón, Chaveta, Oropel, Nogara y Lucero, esa delantera que tenían ahí por la década del 60. Mario Nogara, sí, bueno. Sí. Mario Nogara, y son jugadores que después jugó en Vélez. Quique Lucero, un maestro, primero con la 11, después con las 10, después terminando de 5, el mejor 5 que he visto en la historia del fútbol mendocino, claro, también el Quique Lucero. Y eso que han habido tanto, ¿no? Como el Negro Guzmán, el Bolita Sosa, el Conejo Cortés, pero el Quique, creo que son palabras mayores. Lástima que no jugó Gimnasia, lo único, pero... porque digamos que Oscar, además que es hincha de Gimnasia, nos consta, fanático, es un fanático del fútbol mendocino, y por eso tiene tanta querencia y sabe tanto, y esto, cuando recién hablábamos los asados, lo contamos como una infidencia si se quiere, cada tanto Oscar organiza en su quincho un asado con referentes no solo del fútbol, sino del boxeo, que tienen que ver con la provincia y también con el fútbol nacional y el deporte nacional. Y homenajea a esos que a él lo hicieron feliz desde niño, y por eso sabemos que es tan respetuoso y tan admirador del deporte en general, además de su amado Gimnasia. Qué bueno, qué lindo. Oscar, para cerrar, quiero, como este programa es especial de Gimnasia, el Lobo, que hablen dos hinchas fanáticos del Lobo. Lo tenemos a Gaby Jiménez aquí en el estudio. Bueno, no sé, o si lo querés saludar, si le querés preguntar claro. algo, lo que sea, el tiempo y el espacio de ustedes. Hola, doctor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. Realmente escucharlo, yo estaría horas escuchando todas las historias que está contando porque son fascinantes y la verdad que son esas cosas que a veces hoy cuesta transmitir a los pibes más jóvenes, quizá esta cuestión del romanticismo y la emoción por la identidad propia. A mí me cuesta un montón cada vez que lo tengo que hablar o comentar a pibes que están empezando a venir a la cancha y demás. Y incluso a periodistas, muchas veces cuando he hablado en alguna entrevista o algo me acusan de romántico, de bueno, ese fútbol ya no existe, eso no tiene más sentido. Y la verdad que es imposible desprendernos de eso porque es nuestra propia identidad. Así que rescato muchísimo el testimonio del doctor Casares y nada, me encantaría seguir hablando con él mucho tiempo y incluso estaría buenísimo que hiciéramos un libro en algún momento para, bueno, darle lugar a la posteridad a todo lo que está diciendo, ¿no? Seguramente yo creo que lo que es fundamental en este club son todas las generaciones que nos vamos uniendo, porque escucharte a vos, yo sé todo lo que vos haces también por el club, y unirnos y vincularnos con la visión más joven como la tuya o los que traemos más historia. Y es una oportunidad porque Gimnasia, lo que puede tener de diferente con respecto a otros equipos de mendocinos, es que la impronta del fútbol es lo que provocaba que en los viejos nacionales todo el futbolista de cualquier club lo seguía a Gimnasia, porque le encantaba el fútbol de Gimnasia. Entonces, si nosotros mantenemos en alguna medida, por supuesto que en las épocas actuales, la tendencia a tener un buen fútbol, porque en general vos viste que los otros dos clubes que están en primera han tenido distintos proyectos futbolísticos, pero no una sola línea de juego, sino cada técnico, veíamos en el Tomba con todos los técnicos que tuvo,
cada uno con su impronta, pero no con una mística de juego, con algo que enamore, con algo que identifique. Y la lepra, bueno, con lo suyo, con su fuerza, bueno, pero nunca con una mística que enamorara a todo el mundo futbolístico. Creo que Gimnasia es dueño de eso, entonces, si eso se sabe aprovechar bien y siempre tener la mística de un buen juego. Por ahí alguien me decía, cuando no andábamos bien futbolísticamente, me acuerdo Pancho Wolfar, una vez me dice, che, tienen que traerse 2 zurditos ahí en el mes. Claro, como queriendo decir, a ver, siempre tenés que tener un buen fútbol, siempre tenés que tener alguien que le dé una impronta al equipo, porque eso es lo que enamora, la gente va y quiere el gol y quiere el buen fútbol. Generalmente son los 2 elementos que convocan al hincha. Entonces, si Gimnasia sabemos mantener eso nos va a hacer grandes y que mucha gente nos siga. Pues esta historia, la historia también es presente, entonces hay que proyectarla y en este nuevo proyecto que sigamos con esa línea, porque es lo que nos va a dar un éxito y nos va a hacer diferentes al resto de los equipos acá que han estado también en primera acá de Mendoza, ¿no? Sabés, Oscar, que hace algunos años empezamos con Cultura a dar una charla a los planteles nuevos en la pretemporada, porque viste que se incorporan un montón de jugadores y bueno, son foráneos, a veces no saben bien a dónde vienen o la historia del club. Y hemos armado una charla de presentación a estos jugadores nuevos del club, ¿no? Un poco de la historia y demás. Y a veces nos miran con cara rara, porque lo primero que les decimos es, acá hay que jugar bien a la pelota va por el piso, tenemos cierto paladar. ¿Es una amenaza eso o no? No, lo damos en un chorlo, en un tono amistoso, una charla de presentación del club y todo, pero yo me he dado cuenta que, claro, yo ahora soy más grande que los jugadores. Y claro, se transforma en una amenaza. En un momento jueguen bien, nos gusta esto. Y claro, a veces nos miran con cierta incredulidad, como esto ya no existe, esto ya no se puede. Y hemos tenido a veces discusiones con jugadores que han venido y plantean, bueno, pero defender también es jugar. Y bueno, entran en una polémica, ¿no? de fútbol que es muy linda. Pero estaría buenísimo que el doctor también se suma a estas charlas para contarle a los nuevos planteles todo esto que estás diciendo, que nos enamora, que nos vuelve locos, sí. Sí, aunque sea en alguna medida, por supuesto, adecuado al presente, pero siempre, vos fíjate, bueno, con Cristian Llama, vos tenés siempre la posibilidad de tener un buen fútbol, con Oga, hasta por la derecha con el mismo Neri Espinosa, suponete con sus con sus amagues, con su habilidad que también sabía tener, era 8 pero que tenía llegada, como el mismo Chicolini. Entonces, siempre algún futbolista con una técnica, es lo que se esperaba ahora, por ejemplo, de Andrada, en otras épocas, no sé si conociste al Banana en su arena. Sí. Bueno, jugadores que, de qué decirte, los duendes, no sé si vos alcanzaste a ver a Pericay y del Club. Sí. Bueno, siempre en alguna medida tener un toquecito de una expectativa. Por supuesto que hoy por hoy, en estas etapas modernas, es la cuestión de la táctica y sacar resultados, ir para adelante. Pero el Gimnasia lo que lo tiene que hacer diferente es siempre la expectativa de un buen fútbol, y yo trabajaría mucho sobre ese concepto de que por lo menos siempre el gol y la habilidad son los 2 elementos convocantes y el éxito de un equipo futbolístico, ¿no? De tratar de tener en alguna medida esa impronta que es lo que nos puede hacer distintos y característicos acá de Mendoza con esa impronta, ¿no? Doctor Casares, muchísimas gracias por su tiempo, por haber participado de este humilde especial que estamos haciendo en HD, y nuevamente felicidades por este gran ascenso, ¿eh? Bueno, un placer haber estado con ustedes, un abrazo para todos, para Gaby también, así que bueno, que tengan muy buenas noches y realmente un orgullo para mí participar en este programa. Abrazo grande. Abrazo, Oscar. Un abrazo. Bueno, qué linda nota, qué lindo testimonio para hacer faltó el whisky, 18 horas. Y relajarse escuchando. Sí, lo hermoso. que le pregunte lo sabe. Sí, tremendo. Toda la data, impresionante. Tendríamos que hacer el programa en algún momento, plantearlo para el año que viene, si es que seguimos, por supuesto, en su lugar. Ahí tiene como una especie de museo, ¿no? Claro. Con un montón de cosas coleccionables, no solamente de fútbol, vi autitos de Fórmula 1. De todo, de rock también, disco de los Beatles, viste que yo soy un poquito fanático de los Beatles, de los Beatles, del rock nacional. No, impresionante. La casa es un museo que
yo por eso siempre enfatizo. Y no solamente Gimnasia, vi camisetas de varios clubes. Exactamente, también. de varios clubes. Maquetas de estadios, tiene, no, Sí, es sí. impresionante. Hermoso, hermoso. Yo digo que así como existe la mesa de Metalerán, que muchos, yo no he ido, ni usted tampoco creo, ¿no? Y no voy a ir. No va a ir. Si Hemos me invitaran estado, tampoco voy. hemos participado de la cena con Oscar Casares, así que yo me puedo jactar de eso. Muy bien, Y muy usted bien. también creo, Gaby. No, yo no he ido todavía. Bueno. Bueno, quiero hablar, estamos ya en los últimos 10, 15 minutos más o menos de programa. Quiero que hablemos de tinta, toque y tablón, que usted lo ha traído. Si lo puede mostrar a la cámara también para la gente que nos está siguiendo en Twitch, ahí en la de arriba. Ahí está, mira, perfecto. Fantástico. ¿Cómo surgió la idea? Lo presentaron en la Feria del Libro y en un domingo particular, me acuerdo. Sí, tal cual. Fue el domingo de la clasificación. Sí. Casualmente, porque la Feria del Libro, como saben, se organiza con cierta anticipación. Con mucho tiempo, Nosotros habíamos pedido el último día por una cuestión de logística, porque el libro también salió muy sobre la fecha y no sabíamos si llegábamos con el libro, pero a la vez no sabíamos si llegábamos con la clasificación y se definía todo el mismo día, si llegábamos con el libro y con la clasificación. Estábamos con la radio en la imprenta y con la radio y en la cancha con el partido, ¿no? Y bueno, por suerte salió todo muy bien, se ganó, se clasificó y se presentó el libro en la feria. Así Bueno. que 2 triunfos. ¿Y cómo fue ese momento? Desde lo personal y después hablarnos un poco de todo lo que fue esa presentación. Bueno, el libro es el resultado de un taller literario que empezamos con la Comisión de Cultura hace 3 años. Uh-huh. Medio como un experimento, a ver qué pasaba, si empezamos a escribir en el club, ¿no? en la cantina de Gimnasia. Un agradecimiento enorme a la gente de la cantina, a Alejandro sobre todo, que siempre nos bancaron ahí. Y nos fuimos juntando, al principio algunos pocos, en una mesita, charlando, y terminamos siendo varios a lo largo del tiempo. Fueron 3 años, va a continuar posiblemente. Uh-huh. Pero este año nos encontramos con que teníamos un material importante en cantidad de textos. Veníamos haciendo algunos fanzines con una idea de difundir de una manera más fácil algunas historias. Uh-huh. Y bueno, la gente del taller empezó a querer un libro y se fue gestando la idea de hacer un libro de manera colectiva, autogestiva, por supuesto. Somos 16 acá escribiendo en este libro. Y bueno, es un registro muy amplio, muy diverso. Es una antología que tiene poesía, relatos, cuentos, crónicas, algunos artículos más de historia también. Uh-huh. Un poco de cada cosa, porque está compuesto por personas muy distintas en edades, en géneros, en intereses, en política y demás. Así que parecía algo muy amplio. Yo les decía, no sé si va a poder ser un libro esto, son textos muy distintos. Y cuando los juntamos y empezamos a ver, sí hay un hilo de oro, diría Liliana Bodoc, que ahora le presentaron un libro hace poco. Encontramos ese hilo del que tirar y llevaron a conducción de todos los textos, que me terminó gustando. Cuando los vi todos juntos dije, no, está bueno esto, lo que pasa cuando lees este texto. Y le empezamos a dar forma de libro, a corregir, hubieron textos que quedaron afuera, por supuesto, pero el libro en sí mismo mantiene un mismo espíritu y tiene un tono coral, ¿no? de esta diversidad que lo compone. Qué lindo. ¿Por qué tinta, toque y tablón? ¿Tiene algo que ver con las historias? Imagino, ¿no? Que por ahí historias de tablón deben haber un montón. La idea del libro es recopilar la voz del hincha también. No tiene una pretensión historiográfica. ¿Son todos hinchas de Gimnasia? Sí. Bien. Ni académica, ni nada por el estilo. Está más ligado a la ficción, a permitirse jugar, contar cosas con licencias poéticas, si se quiere. Uh-huh. Y bueno, en algún momento nos encontramos con esto, ¿no? Que era la tinta por escribir, el toque por la identidad de Gimnasia, y el lugar donde surgieron estas historias fue en la tribuna. Claro. Todos los textos hablan no del partido o de la pelota en sí misma, ninguno cuenta un gol o algo así, sino que hablan de lo que pasa en torno al mundo Gimnasia. Amores que suceden en la tribuna, muertes de familiares, viajes, encuentros, un montón de hechos y situaciones
que tienen que ver con Gimnasia, pero podrían tener también que ver con Argentino, con San Martín, da igual. Tienen sí la impronta de Gimnasia, que es esto que contaba el doctor Casares, ¿no? Esta identidad muy particular. Pero son historias, poemas, relatos que están contados desde la voz del hincha, y eso es creo que es la ganancia de este libro. Y hay algo que lo identifica también a Gimnasia por el hecho de tener una dirección, digamos, de cultura, secretaría de cultura sería del logo, por lo menos, digamos, en la pretensión, ¿no? Que también lo tienen, Atlético San Martín tiene algo así, bueno, en el Atlético Argentino algo hicimos también. Godoy Cruz creo que también, ¿no? Puede ser, sí. Me parece que tiene un área de... Sí, se ha ido generando esto. Yo lo encontré, creo que en el 2015, con el tema del Vendimia, fui a Buenos Aires, a la Feria del Libro, recuerdo, y encontré que habían stands más grandes que el de la provincia de Mendoza, de Huracán, San Lorenzo, Boca. Y digo, ¿cómo puede ser que un club tenga un stand más grande de cultura que la propia provincia? Claro. Bueno, no es tan loco, ¿no? Viéndolo en la distancia. Motoriza, claro. No, que tampoco se invierte mucho en cultura acá, pero... bueno, sí. Digo, la pasión de los hinchas lleva a este tipo de cosas. Entonces volví con la idea, tenemos que hacer una comisión de cultura en Gimnasia, y la armamos en 2015, 2016. Empezamos a hacer cosas sin ninguna dirección en particular, y hemos continuado hasta ahora. Sí estaban estos antecedentes de los museos, en Argentina sobre todo, y en San Martín, importantes, que son una referencia histórica que tiene que ver con la identidad. Nosotros no teníamos museo todavía, pero la Comisión de Cultura va por el lado de gestionar actividades en el club y darle una participación social al hincha que quizá no encuentra un lugar si no es en la práctica de un deporte. Entonces todos los pataduras que no encontramos un lugar jugando, dijimos, bueno, a ver, esto surgió porque yo me encontré con Lucas Narrala, que es actor, leyendo un guión en la tribuna, durante un partido. Él estaba estudiando un guión, leyendo una fotocopia, entonces yo me acerco y le digo, ¿qué estás leyendo? No, tengo una obra, tengo un ensayo. Le digo, y empezamos a hablar. Le digo, yo escribí una obra. Bueno, empezamos a hablar y dice, pero podríamos, a ver quién más está acá, tipo como en la película, ¿no? Alguien más conoce, y sí, de golpe éramos un montón que hacíamos cosas. Y dijimos, bueno, juntémonos acá y generemos un espacio para que estas cosas sucedan y que la gente tenga otro lugar para acercarse al club. Los clubes son de la gente, los clubes son sociales, sin fines de lucro, civiles. Entonces, con esa bandera buscamos generar un espacio de participación que la gente pueda identificarse y encontrar su lugar propio. El taller de literatura ha sido un espacio así durante 3 años. Actualmente hay un taller de ajedrez también. Hicimos otro tipo de actividades con teatro, fotografía, y ahora estamos haciendo una actividad que son visitas guiadas. Vienen escuelas a visitar el club. Nos pasó un poco sin querer queriendo que viste que la atracción para la gente del interior de la provincia es el estadio, ir a conocer el estadio Malvinas, pero no siempre está disponible, no siempre hay atención, no sé si hay una guía. Y había venido una escuela de San Rafael que se encontró con que no podía ir porque no sé por qué motivo. Entonces nos llamaron para ver si podían venir a Gimnasia porque les quedaba cerca del estadio. Sí. Entonces inmediatamente dijimos que sí, que vengan, y les armamos una actividad, una charla, y ahí armamos un circuito entre turístico, histórico y lúdico. Y nos gustó cómo salió. Y eran cerca de 80 pibes que venían de San Rafael y estuvieron ahí en el club una tarde paseando, y bueno, les dimos una infografía, compartimos una merienda. Y después que esa actividad se vio en redes por algunas fotos y demás, empezó a aparecer profes que decían, che, yo tengo una escuela y me gustaría llevarlos. Qué lindo. Así que llevamos ya algunas charlas que las hacen. A la última yo no estuve, fueron también el equipo de cultura, por eso digo que somos varios. Y bueno, nos recibieron, les mostraron los murales, la historia de las tribunas, cuando se construyeron, la fiesta de la vendimia, etcétera, etcétera. Y ahora el miércoles que viene tenemos una escuela especial, va a ir también, lo vamos a atender ahí desde Cultura. Así que es esto, es generar un espacio para el club y para simpatizantes desde otro lugar para que puedan participar de la vida social. Genial, Gaby. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos para seguir unos Estaría minutitos. Fantástico que si nos que querés se anime, leer algo. que Sí, se anime a leer. ¿Se anima a leer algo? Antes le quiero mandar un saludo
por supuesto a la gente que siempre está del otro lado, a Luisa, le mandamos un abrazo grande, a Carlitos y Luisa, que se ganaron libros. Se ganaron libros en el programa anterior. Se los voy a dejar a Rocío. Sí, Rocío, le voy a dejar los libros después que terminemos el programa. Me enteré muy tarde que Carlitos anduvo hoy por la radio, no lo sabía. Carlitos, dejó un postre fantástico. Bueno, yo ni siquiera probé el postre. Carlitos, perdón, no sabía que venías hoy, así que le vamos a dejar a Rocío los libros. Y le quiero mandar un saludo también a Mayra García, la conocí en la Feria del Libro. Justo se acercó al stand donde yo tenía mi libro. Y bueno, me contó que había sido parte de Tinta, Toque y Tablón, así que un abrazo grande. Nos empezamos a seguir también en Instagram. Bueno, una apasionada por esto también. Sí, tal cual, y del fútbol femenino. Está siendo parte de la Comisión de Cultura a partir del taller literario. También nos pasó esto, que hay una chica, una psicóloga, que se acercó por el taller literario sin ser hincha de Gimnasia y ahora es socia. Entonces, así funciona la rueda, ¿no? Sí. Todo es por el fútbol, si bien es lo que nos apasiona. En este caso, tenemos una nueva socia que la podemos mencionar desde Cultura, es un orgullo. Claro, qué lindo. Bueno, ¿nos va a leer algo? Mira, quiero leer los nombres de los autores para no quedar, no dejar a nadie afuera. En este libro escriben Rubén Samperi, que fue presidente del Lobo en una época muy difícil. Matías Soria, ha sido periodista. Victoria Paganini, Lauchi Maldonado, Lucas Narrala, Miguel Vilches, Franco Moyano, Mariana Fernández, con quien fundamos la Comisión de Cultura, Leo Riveros, Tomás Nava, que es quien hace el arte de tapa además, Nicolás Santander, Mayra García, María Elena Palavecino, Juan Domingo Vázquez, que Juan Domingo apareció al taller, se enteró por la radio, es un señor grande, lo he visto en las marchas de los jubilados los miércoles, y vino con un sobre con su manuscrito en tinta y papel a mano, con su texto contando su historia. Hermoso. Y así está ahora en el libro. Juan y López, que también es un hincha caracterizado, Facundo Fachín, que es un profe de historia, periodista también, muy apasionado por el Lobo. Priscila Servini también, que es la psicóloga que les decía que se ha sumado. La nueva socia. Un agradecimiento especial a Paula Nieva, que es mi compañera de laburo, que hizo el diseño de interiores y de tapa del libro. Así que nada, se ha ido sumando gente y somos varios en este libro. Bueno, lo que usted quiera compartir, puede ser una lectura, puede ser un relato, una poesía, una narración como hicieron los chicos de Mariandina, lo que usted quiera. Bueno, voy a leer uno cortito que tiene que ver con un hecho que yo lo identifiqué en la cancha de Gimnasia, pero sé que ha trascendido y pasa también mucho en el futsal e incluso en otras canchas. Con la diferencia, se parece al tema de Quiricocho, ¿no? Que se masificó de la mano de estudiantes, de Bilardo y demás, pero tiene una connotación distinta. Y es una palabra que suena mucho cuando nos están por hacer un gol a nosotros, cuando nos atacan. No sé si la conocen, si la han escuchado nombrar, que es Alicia. Por supuesto. Bueno, yo indagué, busqué algunas cosas, algo de información y llegué a esta conclusión. Alicia. Dicen que nos cuida. Su nombre resuena en el aire ante la desgracia. Es una invocación popular que nos acompaña desde hace años. Tan eficaz como misteriosa, Alicia aparece y desaparece sin dejar rastro. Está en boca de todos, pero pocos saben bien por qué. Los relatos de viejos simpatizantes lo ubican en Gimnasia por los años 90, la peor época del club. Todo parecía estar signado por un manto de mala suerte y dolor. Fue entonces cuando un grupo de jugadores y dirigentes la fueron a buscar. Creyeron que Contursi podría auxiliarnos. Ella interpretó los astros y recorrió nuestra casa en silencio durante un tiempo. Luego sahumó un arco, dijo algo en los viejos camarines y sugirió que se cambiara de lugar al banco de suplentes. Después aclaró: yo no hago trabajos, pero puedo ayudar. Cuando se encuentren en riesgo y apremian las urgencias,
No procuren el mal ajeno, sino el bien propio. Usen mi nombre como escudo, invóquenme como resguardo, y eviten así por siempre la desgracia. No volvimos a verla por el estadio y nadie más volvió a hablar de ella. Con el tiempo, solo quedó ese mantra de protección que se popularizó de boca en boca, desconociendo las causas, pero sabiendo muy bien de sus efectos. Hace unos días, Alicia dejó el plano terrenal para ocupar un lugar más acorde a ella, junto a sus estrellas. Nosotros la invocaremos por siempre. Muy bueno, espectacular. Hermosísimo. Sí, se ha puesto muy de moda en los últimos Alicia. años. El Alicia, después del Quiricocho va el Alicia. Sí, pero la Alicia tiene esta cuestión positiva, no es de desearle el mal al otro, sino Exacto. la defensa propia. La defensa, Exacto. Y está bueno quizá Un halo protector. Poner este lugar de lo blanco, de lo bueno, por sobre lo otro, ¿no? Sobre todo con Alicia también para reconocerla. Es bueno para usarlo en muchos órdenes, ¿no? Totalmente. ¿Es tuyo? Ese es mío, sí. Bien. Muy bueno. Fantástico. ¿Hay posibilidades de conseguir los libros o se agotaron todos en la feria? Se agotó la tirada que hicimos en la feria. Ujú. Ahora mandamos a imprimir, los tengo que ir a buscar, algunos más. Bien. Así que probablemente vamos a estar haciendo una nueva presentación en el club, Ujú. en la cantina, ahí con Jaime y Alejandro. En las redes de Cultura Gimnasia MZA nos encuentran y seguramente ahí lo vamos a estar anunciando en estos días. Fantástico. O en las redes oficiales del club también va a salir. Impecable. Bueno, le mandamos un abrazo grande también a Mónica Osorio, Otra amiga, babosa, Vamos. Que también escribe, pero me parece que todavía no sale del closet. Necesitamos pero que venga. Hay mucha gente que escribe en gimnasia y no se acercan. Pensaba la Vicky Montenegro también. Bueno, necesitamos que vengan, Claro. que pierdan la timidez y Exacto, se acerquen. sí. Somos un grupo de hinchas que hacemos cosas raras. Vengan y súmense. Hay lugar para todos. Y muy generosa la gente porque alguna vez hemos compartido una tertulia literaria en el club con ustedes, con Mariana Fernández, vos, Matías Soria, y bueno, ahí hemos participado algunos. Empezamos haciendo ese ciclo Sí. de literatura de no tan rústicos, Sí. que era un poco emular La Patria en Camiseta, ¿no? Invitar a referentes de todos los clubes para que lean sobre sus clubes y nosotros también. Estuvo muy linda, ¿sabes? Bueno, Gaby, gracias por haber venido hasta aquí, hasta los estudios de la radio. Y bueno, nuevamente felicidades. La verdad, lo que han logrado es impresionante. No tengo dudas de que van a llevar la bandera de Mendoza bien alta el año que viene. Y bueno, ojalá, más allá de la chicana que hacíamos con nuestro operador, ojalá que Godoy Cruz logre mantener la categoría. Quedan 4 fechas y el año que viene tengamos 3 equipos en primera división. Así que ¿y muchísimas por qué no gracias. 4 si alguna vez En algún sube otro momento, equipo? sí, bueno, Maipú ya no tiene Ya no chances tiene este chance año, ahora, pero pero bueno, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Córdoba también tiene 3, así que Sí. ¿por qué no 4 en algún momento? Sí, hay un montón que tendrían que subir más y sería Claro. hermoso. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un gusto y nada, nos seguiremos viendo y leyendo, que es lo que nos gusta. Gracias Perfecto, por haber bueno. venido. Bueno, así termina este HD de día hermoso jueves. Muy contento de haber Sí. podido hacer este programa. Dieguito Mangione, que está ahí Sufriendo en la cabina, pero quédese tranquilo. con los cocos en la garganta, ¿eh? Mañana lo esperamos acá. Mañana traiga todos los amuletos, ¿eh? Mañana tenemos transmisión, ¿sí? Seguimos a Godoy Cruz, que juega con Lanús mañana. El sábado, por supuesto, la Lepra. Rocío Vega en la producción. Ojitos Azules y La Colo en diseño. En diseño. Fer, será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Abrazo grande, esto Hugo. ha sido HD. Chau.